Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eder Kenzo Rafael y en esta ocasión nos encontramos en Centro Aiki. Estamos en un momento en el cual es muy importante empezar a tomar conciencia sobre toda la energía que tenemos que aprender a mover en nuestro entorno. En esta ocasión vamos a hablar acerca de estos tiempos mágicos, estos momentos llenos de luz como lo es la Navidad. Pero para esto vamos a hablar de la importancia de un ser de luz, un ángel de luz que llega y empieza a mover energía en todos estos tiempos. Es conocido como el ángel de la Navidad. Al ángel de la Navidad se le conoce y se le asocia con el arcángel Gabriel. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo en el cual lo más importante es empezar a transformar nuestra propia energía, y eso es lo que el arcángel Gabriel busca enseñarnos. Que si nosotros empezamos a plasmar en nuestra vida, pero sobre todo también agradecer cada una de las cosas que hemos vivido, vamos a empezar a cambiar todo el formato de lo que viene para nosotros. Hay una frase que menciona: si los próximos 5 minutos de tu vida no existen, este es el mejor momento para hacerlos perfectos. Por lo mismo, estamos en un momento en el que si hay algo que te viene cargando, te viene preocupando, hay un ser de luz que de alguna forma va a buscar conectarse con tu propia energía, con tu campo electromagnético conocido como campo áurico, para venir y ayudarte a limpiar, a depurar. Hay momentos donde las circunstancias que hemos atravesado durante todo un año pueden llegar a cargarnos, pueden llegar a generarnos un conflicto. ¿Por qué? Porque a veces iniciamos el año con muchos planes, proyectos, expectativas, y en la medida que va pasando el tiempo, casi para este cierre de año, para el cierre de cada año, nos damos cuenta que a lo mejor un 50%, un 80% no lo hemos cumplido. Aquí hay que tener presente que los ángeles como tal son mensajeros. Ellos lo que buscan es ayudarnos a encontrar una dirección correcta sobre cada una de las situaciones que estamos atravesando, o que simple y sencillo de repente volteamos al universo y pedimos. Por lo tanto, los ángeles nos ayudan en cada paso, en cada momento, a ir limpiando las cosas que realmente no nos van a ser útiles. Por ello, cuando nosotros volteamos y empezamos a pedir al cosmos, lo más importante es tener presente, tener una base, buscar algo sólido para saber si realmente eso que estamos buscando es bueno para nuestra vida. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y buscamos conectarlo con las frecuencias más altas de luz, nos vamos a dar cuenta cómo hay muchas señales que van a buscar indicarnos si es el camino correcto, si es el deseo correcto. Porque una cosa es tener un deseo, otra en algún momento emocionarnos por algo. Una emoción pasa, pero cuando una emoción trasciende se vuelve sentimiento. Cuando hay un sentimiento en nosotros, este sentimiento pasa a la parte de la mente. ¿Para qué? Para ayudarnos a generar cosas a través del pensamiento. Recordemos una frase de un conferencista reconocido, mi amigo Santiago Pando. Él menciona: creer es crear. Dime qué es lo que crees en tu vida, es lo que vas a crear. Pero eso no quiere decir que los ángeles no estén presentes para empezar a alinear energéticamente en este tiempo, en este momento, cada una de las cosas que tú buscas. El ángel de la Navidad lo que busca es ayudarnos a terminar de limpiar todo lo que vivimos y atravesamos durante cada año. Entonces, si nosotros tenemos presente que este año 2017 es un año en el cual ha regido el arcángel Chamuel, bueno, si te acabo de mencionar que es el ángel del amor, de la armonía, podríamos decir: ¿por qué este año ha traído tanto revuelo? Porque aquello que no se ha mantenido en una base firme, llena de amor, de tranquilidad, simple y sencillo se va a su polaridad. Entonces, por ello nos podemos dar cuenta de lo que pasó en nuestro país, el movimiento en la tierra, el movimiento en diferentes partes del mundo. Pero también, si eso lo trasladamos a nuestra parte interna, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que aquí adentro también es importante a veces generar tanto revuelo para limpiar
limpiar las cosas que ya no deseamos para nosotros o simple y sencillo que no nos convienen. Recuerden que cada uno de nosotros crecemos por amor o crecemos por dolor. La decisión está en cada uno de nosotros, pero cuando logras tomar esta conciencia de que estás y estamos en un proceso constante y diario de crecimiento, entonces vas a darte la oportunidad de empezar a fluir. El ángel de la Navidad viene en este tiempo para tomar entre sus manos todo ese tipo de sufrimientos que durante este año se generaron, pero también para ayudarnos a tener un excelente cierre de este año. El ángel de la Navidad, por lo general, llega el día de entre el 20 al 21 de diciembre, que es cuando se manifiesta el solsticio de invierno. Es por ello que yo te invito a que hagas una pequeña ceremonia en tu casa. Puedes tener un poco de uvas, queso, una pieza de pan, una copa de vino. Esto es como para agradecer cada una de las situaciones que viviste en este año y poder bendecir el cierre de tu año. ¿Qué se hace? El pan representa lo que es la materia, toda la parte del trabajo, lo que tú buscaste generar. Se bendice primero el pan, cortas un pedazo, lo vas a comer, pero al momento de irlo comiendo vas a agradecer por todo lo material que hay. Vas a tomar una uva, al momento de comer la uva vas a dar gracias por todo lo que el universo ha permitido que fluya en ti. Los sentimientos, las emociones, todo aquello que en algún punto sabemos que no es cuantificable. Esas emociones que se han manifestado en ti. Al momento de tomar el queso, comerlo, vas a agradecer por todo lo que es la madre, la energía de la madre tierra, la energía y la bendición hacia nuestros ancestros sobre una línea femenina. Recordemos que todo varón, toda mujer aquí en la tierra están comprendidas por una femineidad y una masculinidad. Entonces, es agradecer a esa parte sensible de nuestro ser, el reconocer y aprender también abrir un poco más nuestro campo de energía, nuestra intuición. Vas a procurar tomar un trago del vino y al momento de tomar ese trago de vino, lo que vas a hacer es empezar a dar gracias por las cosas que ahora vienen para ti. Entonces, bueno, pues recuerda que estamos en un excelente momento para buscar manifestar toda nuestra energía. Recuerda que si en algún punto puedes tú llevar un mensaje a la gente que te rodea, nada nos cuesta poder ser ángeles aquí en la tierra. Tal vez no por naturaleza, ya que la naturaleza de un ángel es totalmente divina. Nosotros somos seres reencarnados. ¿Qué significa la palabra reencarnación? Estar retenidos en una materia, retenidos en una carne. Por lo tanto, podemos ser ángeles a través de una misión. ¿Cuál es la misión? Hay una frase que menciona, misión es pasión. Dime qué es lo que te apasiona, piensa en qué es lo que te apasiona, eso que más te gusta, ahí es donde está tu misión. Este es un excelente tiempo para reflexionar sobre la misión que cada uno de nosotros tenemos y elegimos en una parte del cosmos para venir a plasmarla y cumplirla aquí en la tierra. Recuerda que este 21 de diciembre puedes llamar a los ángeles de la Navidad, te puedes conectar con nosotros en oración a las 7 de la noche. ¿Para qué? Para buscar sintonizar una misma energía, una misma frecuencia. Algo que te puedo sugerir también es, procura buscar música en internet, alguna frecuencia, alguna meditación de vibración 432. Esta vibración es la del centro de la Tierra, nos ayuda a limpiar espacios. Si en algún punto a lo mejor ha sido tanto lo que has venido cargando en este año, te recomiendo que procures ponerla por las noches, aún en volumen 0, para que pueda limpiar la energía que hay en casa o en el lugar en el que te mueves constantemente. Igual, si es grato para tus oídos, procura tenerla presente. Esto va a ayudar ahorita a un periodo de limpieza. El próximo año, el año 2018, es un año en el cual el arcángel que va a regir nos trae muchas bendiciones. Por lo tanto, te invitamos a que te mantengas en contacto con nosotros a través de nuestras redes. ¿Para qué? Para que puedas enterarte un poco más acerca de todo lo que viene
tiene para nuestras vidas, esa bendición que traen los ángeles para cada uno de los que nos encontramos reencarnados aquí en esta tierra, en esta materia. Recuerda que lo más importante es aprender a extender nuestras alas para volar hacia donde cada uno de nosotros deseamos. Es por ello que en esta ocasión Centro Aiki busca invitarte y ofrecerte muchas alternativas. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Mi nombre es Eder Kenzo Rafael y recuerda, si los próximos 5 minutos de tu vida no existen, este es el tiempo para hacerlos perfectos. Adonai Yitha.